Recarga Estéreo, recarga tu alma. ¿Por qué existe el sufrimiento? De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, el problema del dolor y del sufrimiento no tiene una explicación simple, pero sí una respuesta que se ha ido desarrollando a lo largo de toda nuestra historia y fe cristiana, y aún está incompleta en este mundo terrenal. El Catecismo nos enseña que Dios creó el mundo bueno, pero el mal entró en la historia de la humanidad a causa del pecado y del abuso de la libertad con que nos creó. No todo sufrimiento es consecuencia de un pecado personal concreto, pero vivimos en un mundo marcado por la fragilidad, la enfermedad, la injusticia y la muerte. Las personas buenas también sufren, sin embargo, Dios puede transformar el dolor, darle sentido, hacerlo ocasión de crecimiento y conducir finalmente a una plenitud que trasciende esta vida. La cruz de Cristo es el signo de que la muerte no tiene la última palabra. La resurrección sí. Nuestra fe católica sostiene dos ideas al mismo tiempo. Una, que Dios no quiere el mal por sí mismo, pero lo permite en ocasiones. Y dos, Dios puede sacar un bien mayor incluso de situaciones dolorosas. El ejemplo central es la cruz de Jesucristo, el cual es el acontecimiento más injusto de la historia cristiana y se convierte en el medio de la salvación para la humanidad. Desarrollemos este tema tan complejo de manera pedagógica desde varios ángulos e interrogantes. El primero sería, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Diremos que es una de las preguntas más antiguas de la humanidad, y el Catecismo no nos dice que las personas buenas estén protegidas o exentas de todo sufrimiento. De hecho, la Biblia muestra que personas justas sufrieron profundamente. Job perdió bienes, salud y familia. José fue vendido como esclavo. María sufrió viendo la pasión y muerte de su hijo. Jesucristo mismo sufrió siendo inocente. San Pablo fue perseguido, encarcelado, golpeado y sufrió mucho por causa de su misión. La respuesta no es que los buenos sufren porque Dios los castiga, sino que el sufrimiento forma parte de la condición humana caída y afecta tanto a los justos como a los injustos. Además, por fe sabemos que la justicia definitiva no siempre se ve en esta vida. Nuestra esperanza apunta también a la vida eterna, donde Dios restaurará plenamente lo que aquí quedó roto. El segundo interrogante sería, ¿qué sentido puede tener el sufrimiento según la fe? El Catecismo nos enseña varios sentidos. De una parte, puede acercarnos más a Dios. Cuando las seguridades humanas fallan, muchas personas descubren una relación más profunda con Dios. Puede purificar el corazón. El dolor puede revelar lo que realmente valoramos y ayudarnos a crecer en humildad, paciencia, resiliencia y compasión. Puede unirnos más a Cristo. La espiritualidad católica habla de ofrecer los sufrimientos uniéndolos a los de Cristo por amor, por otras personas o por una intención concreta. Además, puede despertar solidaridad. Muchas personas desarrollan una mayor sensibilidad hacia quienes sufren después de atravesar sus propias heridas. Un tercer ángulo o interrogante sería, ¿de qué principios disponemos para superar el dolor desde la fe? Uno sería llevar el dolor a Dios con sinceridad. La oración no nos exige ocultar el sufrimiento. Los salmos contienen quejas, lágrimas, preguntas y gritos dirigidos a Dios. La fe no consiste en fingir que todo está bien, sino en seguir hablando con Dios
incluso cuando no entendemos lo que ocurre, y Él se demore en respondernos. Segundo, no sufrir en aislamiento. La Iglesia nos insiste en la importancia de la comunidad, la familia y los amigos, y el acompañamiento espiritual, ya que el dolor suele hacerse más pesado cuando se vive completamente solo. Tercero, buscar a Cristo en medio del sufrimiento. Sabemos que Dios no observa el sufrimiento desde lejos, sino que lo ha vivido en la cruz. Por eso encontramos consuelo contemplando la pasión de Cristo y vemos que nuestra cruz es mucho más pequeña. Cuarto, mantener la esperanza. La esperanza cristiana no es optimismo ingenuo, es la convicción de que el mal y la muerte no tienen la última palabra. Quinto, encontrar significado en el amor. Aunque no siempre podamos explicar por qué ocurrió algo, sí podemos decidir cómo responder. El amor, el servicio y la entrega transforman el sufrimiento en algo fecundo. Finalmente sería aceptar que algunas respuestas permanecen ocultas. El catecismo reconoce que el misterio del mal nunca queda completamente resuelto en esta vida. Solo lo sabremos todo en la otra vida. La fe no nos promete responder cada por qué, sino acompañar a la persona hacia un para qué y hacia la confianza en Dios. Veamos un cuarto interrogante. ¿Cómo podemos llevar a la práctica estas enseñanzas? Y las podemos llevar de acuerdo con las siguientes líneas de acción. Cuando nos ocurra algo doloroso, en lugar de preguntarnos ¿por qué me pasó esto?, nos podemos preguntar ¿para qué me pasó esto? ¿Qué puedo hacer ahora con esto? ¿Cómo puedo crecer a través de esta situación? No porque el dolor sea bueno, sino porque quedarse únicamente en el por qué puede llevarnos a la frustración cuando no hay respuestas claras e inmediatas. Segunda línea de acción. Si perdemos algo importante, por ejemplo, un trabajo, una relación, un ser querido, un proyecto, un negocio o la salud, no debemos negar la tristeza, sino que debemos reconocer el dolor sin maquillarlo, orar con sinceridad sobre lo que sentimos, buscar apoyo en personas de confianza o guía espiritual, preguntarnos qué sigue y cuál es el siguiente paso posible. Porque nuestra esperanza no consiste en decir de manera superficial todo pasa por algo, sino en confiar en que nuestra vida no queda definida para siempre por esa pérdida y que Dios proveerá conforme a nuestras necesidades. Tercera línea de acción. Cuando padezcamos alguna injusticia, muchas veces sufrimos porque, a pesar de hacer las cosas bien, hemos sido traicionados, rechazados o tratados injustamente. En la práctica, entonces, no debemos responder al mal con más mal. Debemos tratar de mantener la integridad personal. Confiar en que el valor de una persona y de nosotros mismos no depende de cómo nos traten los demás. Esto no significa permitir abusos. También puede implicar poner límites, denunciar una injusticia o alejarse de una situación o persona dañina. Cuarta línea de acción. Cuando atravesemos por una enfermedad, desde la fe podemos hacer 4 cosas simultáneamente, las cuales se complementan. Buscar tratamiento médico, pedir ayuda espiritual, encontrar maneras de vivir el presente con sentido y hacer obras de caridad. Sabemos que la fe no reemplaza la medicina, pero pueden colaborar entre sí. Quinta línea de acción. Cuando el dolor es emocional, si hay ansiedad, tristeza profunda, duelo o depresión, la aplicación práctica para nuestra vida puede incluir oración diaria, aunque sea breve, lectura de la Biblia, participación en una comunidad de fe, conversación
con un sacerdote o un director espiritual. Apoyo psicológico profesional cuando sea necesario. La Iglesia generalmente considera que buscar ayuda psicológica compatible con la fe puede ser una decisión prudente y saludable. Entonces, de acuerdo con las anteriores líneas de acción, podemos adoptar una práctica concreta diaria a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué me hizo sufrir hoy? ¿Cómo reaccioné? ¿Dónde recibí ayuda o fortaleza? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué le quiero entregar a Dios antes de dormir? Con el tiempo, esto nos ayuda a transformar el dolor en reflexión y crecimiento, en lugar de acumular resentimiento. Quinto interrogante. ¿Qué podemos aprender de las crisis, pruebas o dificultades? No siempre podemos elegir lo que nos sucede, pero sí podemos elegir en quién nos convertimos mientras lo atravesamos. Desde nuestra fe, el sufrimiento, aunque es una experiencia dolorosa, no tiene necesariamente la capacidad de destruir a una persona a través de él. Muchas personas desarrollan mayor empatía hacia los demás y aprenden a valorar aspectos importantes de la vida que antes podían pasar desapercibidos. También puede convertirse en una oportunidad de crecimiento personal y espiritual, y en ocasión para desarrollar virtudes y valores como la paciencia, la fortaleza, el perdón, la resiliencia, la compasión, la humildad y la confianza en Dios. Esta transformación suele ser lenta y difícil, pero es precisamente donde la tradición católica encuentra uno de los significados más profundos del dolor. Las virtudes y valores actúan como una guía cuando atravesamos momentos difíciles. En situaciones de dolor, incertidumbre o pérdida, nos ayudan a mantener el rumbo y a responder de manera consciente, en lugar de dejarnos llevar únicamente por las emociones del momento. La paciencia es la capacidad de soportar, tolerar o esperar con calma y serenidad ante las dificultades, los contratiempos o la adversidad, sin alterarse ni perder el control. Ayuda a tolerar las pruebas, comprender a los demás y esperar el momento adecuado para alcanzar objetivos o resolver problemas. La paciencia nos enseña que los planes de Dios suelen desarrollarse en procesos largos. La espera puede ser parte de la preparación. La demora no significa abandono. La fortaleza es la virtud que da firmeza para enfrentar obstáculos, sufrimientos, miedos o desafíos sin abandonar lo que se considera correcto. La fortaleza impulsa a seguir adelante, incluso en circunstancias difíciles. No significa ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con valentía y constancia a pesar de él. El perdón es un acto de amor y gracia incondicional. Así como Dios perdona nuestras faltas, espera que nosotros nos perdonemos unos a otros. El perdón nos enseña que el resentimiento y el deseo de venganza nos esclavizan más que las cadenas. El perdón nos sana y libera. Perdonar no significa aprobar el mal, sino dejar de vivir dominado por él. La resiliencia es la capacidad de adaptarse, recuperarse y salir fortalecido frente a situaciones adversas, traumas o fuentes de tensión significativas. La resiliencia permite transformar los desafíos en oportunidades de aprendizaje. Las personas resilientes no evitan los problemas, sino que encuentran maneras de superarlos y fortalecerse a partir de ellos. La resiliencia nos enseña que es posible seguir adelante después de la traición y la injusticia. El sufrimiento no es necesariamente el final de la historia. Las circunstancias no tienen que definir nuestra identidad, porque nuestra seguridad está en Dios, quien nos hizo a su imagen y semejanza. La compasión
Es la sensibilidad ante el sufrimiento ajeno que mueve a comprender, acompañar y ayudar a quien lo necesita. La compasión va más allá de sentir lástima, implica empatía y disposición para actuar en beneficio de los demás. Favorece relaciones humanas más sólidas y respetuosas. La humildad es la virtud que consiste en reconocer nuestras propias limitaciones, debilidades y capacidades, actuando en consecuencia, sin arrogancia ni menosprecio hacia uno mismo o hacia los demás. La humildad favorece la apertura al aprendizaje, la aceptación de los errores y el respeto por los demás. Permite valorar los talentos propios sin sentirse superior. Nos enseña que todos los dones y recursos provienen de Dios, solo somos administradores. El verdadero liderazgo consiste en servir, no en sentirnos superiores ni en dominar a nadie. El éxito no debe hacernos olvidar de dónde venimos. Todos tuvimos un comienzo. La confianza en Dios es una actitud de fe que lleva a creer en la sabiduría, el amor y el cuidado de Dios, incluso cuando no se comprendan completamente las circunstancias. La confianza en Dios brinda esperanza, paz interior y fortaleza espiritual. Ayuda a afrontar la incertidumbre con la convicción de que existe un propósito y una guía más allá de las dificultades presentes. En resumen, ¿para qué sirven las virtudes y valores en medio del sufrimiento? Entonces, la paciencia permite soportar las dificultades sin desesperarse. La fortaleza ayuda a continuar adelante a pesar de los obstáculos. La compasión favorece el apoyo mutuo y evita el aislamiento. La resiliencia impulsa la capacidad de recuperarse y aprender de las experiencias difíciles. La humildad permite reconocer las propias limitaciones y aceptar ayuda cuando es necesario. La confianza en Dios brinda esperanza y sentido de seguridad en medio de los desafíos de la vida, especialmente cuando no se encuentran respuestas inmediatas. En conjunto, estos valores y virtudes nos ayudan a ser mejores personas, a sacar la mejor versión de nosotros mismos y a enfrentar el sufrimiento con mayor serenidad, madurez, propósito y esperanza para la gloria de Dios. No sé cuál prueba o situación difícil estás atravesando en estos momentos, pero recuerda las palabras de San Pablo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, porque aún las experiencias más dolorosas pueden convertirse en las manos de Dios en caminos de crecimiento, madurez, compasión y santidad. Jesús mismo nos dejó un ejemplo perfecto. Él conoció el rechazo, la soledad, el dolor físico y la cruz. Por eso comprende profundamente nuestros sufrimientos y nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Entonces recordemos siempre, cuando las fuerzas parezcan agotarse, cuando el sufrimiento parece no tener sentido, cuando las respuestas no llegan pronto y cuando el camino se vuelva difícil, levantemos la mirada al Señor y confiemos en Él, porque Él va delante de nosotros, permanece fiel y no nos abandona. Él transforma las lágrimas en esperanza y las heridas en fuentes de gracia y amor. Amén. Recarga Estéreo, recarga tu alma.